Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida, cálida y gótica bienvenida, aquí, a mi butaca oscura. Ya sabéis, ese huequito dentro del programa que me ceden para hablar de cine de terror, cine oscuro, cine turbio o cine que merece la pena ser reseñado y ser contado. Hoy, aparte de traeros una película muy mal rollera, una película de un gore muy vomitivo, muy visceral y de esos que te revuelven el estómago, os voy a traer una historia, ya que esta película, entre otras muchas fuentes, se basa en una historia real, como muchas veces en la historia del cine. Así que poneos cómodos y si estáis comiendo algo, quizá es el momento de que lo apartéis momentáneamente por los próximos 10 minutos de vuestro alcance, porque quizá se os quite el apetito. Estoy hablando de La Casa de los Mil Cadáveres, una película estrenada en el año 2003, dirigida por Rob Zombie, ese músico y director tan controvertido y que tiene esa manera tan particular, tan suya de ver el cine y de ver el terror. Y quizá sea una de las mejores películas de Rob Zombie, no la mejor, yo considero mejores otras, pero uno de los primeros puntos de partida en los que iba asentando ya su cine y sus bases. La Casa de los Mil Cadáveres, aunque en este momento no se sabía cuando se estrenó, forma parte de una trilogía, es la primera parte de una trilogía. La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y Tres desde el Infierno. Nos ponemos en el punto de partida en los años 70, en un pueblo muy apartado de la civilización y demás, en el que unos jóvenes se pierden bajo una lluvia, bajo una tormenta increíble, y hay una familia de caníbales, una familia rural, una familia de estas que no te gustaría encontrarte por nada en el mundo porque son groseros, son impertinentes, son soeces, son muy espontáneos, pero a la vez macabros, turbios y gente chunga, gente mala, ¿vale? Por devenires del destino, que no os voy a contar, pues los protagonistas acaban yendo a esta casa porque se les estropea el coche en mitad de una tormenta y ya os podéis imaginar lo que pasa ahí. No voy a hablar mucho de esta película, aparte de recomendarla, porque quiero hablaros más de la historia real en la que se basó, en una de las historias reales en las que se basó Rob Zombie para crear a esta familia. Pero bueno, sí que os diré que antes de llegar a esta casa hay una gasolinera, una estación de servicio, en la que hay un museo de asesinos, de psicópatas y del terror. Y ahí está el Capitán Spaulding. El Capitán Spaulding ha pasado a la historia como un icono del cine de terror, sobre todo de los payasos. Es interpretado por Sid Haig, tristemente fallecido hace unos pocos años, hace 2 años. Y está maquillado, ataviado, con una máscara, con una careta de payaso. Y es el que da pie a contar historias rurales, el que da pie al Museo del Terror que hay en la gasolinera. Todo muy cutre, todo de muy mal gusto. Una película llena de palabrotas, llenas de escupitajos y de asquerosidades. Y él es el mismo que les cuenta una historia de un doctor macabro, un folclore de la zona, como en tantos otros pueblos, siempre tienen su villano particular. Pues aquí les cuenta una historia y les dice que hay un árbol donde supuestamente se le enterró a este doctor. Los jóvenes van ahí y ahí es donde empieza a desenvolverse y a desentrañarse la trama. Muy rápido os diré que esta película tiene un gusto, no sé si es correcto decir para una película de gore, sangrienta, de vísceras, pero tiene un gusto de saber lo que hace. Las matanzas no son gratuitas porque sí, todo va buscando algo. En este caso va buscando el que apartes la mirada, el que te den asco, el que te dé un poquito de grima, el saber que el ser humano es malo, saber que no nos podemos fiar de nadie y saber que hay gente que es así, que son malos y que viven así. Aunque pueda parecer increíble, ahora os voy a contar historias. Y lo vimos en La Matanza de Texas, de Top Cooper, que se basó también en Ed Gein.
Ed Gein fue un personaje real, ya hablaremos otra vez de él, que usaba cráneos humanos para tomar sopa y demás, vasijas, pelo, la cara, el cuero, lo usaba y se lo ponía. Hay gente solitaria, huraña, trastornados, psicópatas, que son así realmente. Entonces, cuando estás viendo esta película, La Casa de los Mil Cadáveres, puedes decir, bueno, el cine es así. Pero es que están basados en familias reales. Y no es solamente una persona que esté trastocada de la cabeza, sino son, ahora vamos a ver, familias reales. Aquí en la película hacen rituales, hacen canibalismo, necrofilia. Horrible, todo lo que podáis pensar. Y en definitiva, ya para acabar de reseñar un poquito esta película, de La Casa de los Mil Cadáveres, muy dura, muy chunga, muy turbia, no apta para todos los estómagos. Y da miedo, pero da miedo el pensar que puede haber gente tan mala en el mundo y que pueden llegar hasta tanto. Así que yo para mí la considero uno de los indispensables del cine gore y del cine de vísceras de terror. Además, está muy bien montada, con muchos planos fugaces, como a flasazos, unos colores muy llamativos. Luego te ponen imágenes en rojo, la música estridente. Es una película muy rápida que no decae en ningún momento y que te mantiene siempre alerta. Es una película peligrosa para el espectador, es una película que no te deja indiferente. Y ahora, después de haber hablado de La Casa de los Mil Cadáveres de Rob Zombie, sale, por ejemplo, por cierto, que no os lo he dicho, ya termino, sale su mujer, evidentemente, Sheri Moon Zombie, y sale también este actor secundario que está ahora de moda por la serie de Fallout, que se llama Walton Goggins. Sale también haciendo, no me acordaba, al revisionarla me he acordado de él, sale también haciendo de un pequeño papel como policía. Bueno, y luego salen muchas más personas conocidas. Vale. ¿Y en qué se ha basado el bueno de Rob Zombie, entre otras cosas, para hacer La Casa de los Mil Cadáveres? ¿Os suena de algo La Familia o las palabras Bloody Bender? Los sangrientos Bender. Los sangrientos Bender han sido motivo de estudio para tesis, para libros. Incluso hay un grupo de punk mexicano que se llaman Bloody Benders. Y están homenajeando, váyase usted a saber por qué, a una familia de psicópatas, caníbales y asesinos que operaron iba a decir en la década de los 70, pero no de este milenio, en el 1870, de 1871 a 1873. ¿Eso qué quiere decir en América? ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos situamos en el salvaje oeste. Esta es una de esas historias del salvaje oeste americano. La familia Bender se instaló en 160 acres en el condado de Lavette, que eso se sitúa en el suroeste de Kansas. En aquella época en la que cuando venía una familia se asentaba en un terreno y si lo quería explotar para beneficio del suyo y de la comunidad, pues las autoridades se lo daban, ese terreno era suyo, así que se asentaron ahí y crearon una cabaña, una pequeña cabaña de una sola habitación, más luego el sótano. Aparte de su casa, anexa a ella, operaron una posada de viajeros a lo largo de Osage y estuvieron con ella desde el 1871 hasta el 1873. 2 años. 2 años que les sirvió para matar al menos a 12 personas conocidas. Aunque luego sí que se sabe que desaparecieron un montón más de viajeros. La gente del lugar no hilaron que desde la llegada de los Bender a la granja empezaron a desaparecer vecinos. De hecho, los viajeros que iban a la posada desaparecían. Era un terreno muy hostil, muy agreste, mucho campo y había mucho forastero. Entonces no se relacionó mucho con ellos. Dijeron algo... vamos a empezar un poquito por su modus operandi. Y es que la familia Bender la componía John Bender, el padre de familia, Elvira Bender o Ma Bender, y luego tenían a los hijos, John Jr. y su hija Kate. Algunos decían que John y Kate estaban casados, pese a ser hermanos. Me lo creo. Otros dicen que no, que simplemente eran hermanos, pero se han encontrado algunos documentos en los que dicen que John y Kate podían estar casados.
puede ser. Como digo, 12 asesinatos conocidos porque la esposa, Ma Bender, comenzó a hacer trabajos de mediumnidad. A medida que los viajeros se quedaban en la posada, ella ofrecía sus servicios para encontrarse con sus familiares muertos, sus familiares desaparecidos, engatusaba a las personas, les contaba una historia, una estratagema, y ahí acababan con ellos. Cuando finalmente las autoridades entraron al sótano, no me quiero adelantar, pero descubrieron el horror, el verdadero horror. Durante esos 2 años estuvieron desapareciendo gente y nadie lo relacionó. Hasta que, en el 1873, William York, que fue el hermano del político de Kansas, Alexander York, tuvo la mala fortuna de desaparecer. Entonces, su hermano, Alexander York, comenzó con las investigaciones para dar con su paradero. Llegaron a la granja de los Bender, y Ma Bender incluso llegó a hacer una sesión espírita alegando que su mediumnidad, que le veía, que veía su cadáver, que le veía muerto, que le veía enterrado. El político no se fue, se marchó de ahí, no quedó del todo convencido y sabía que algo raro ocurría. Se marchó, volvió con refuerzos al poco tiempo con la policía a la granja de los Bender y, sorpresa, estos habían volado, habían desaparecido y se habían esfumado. ¿Qué se encontraron en esa cabaña vacía? Pues el horror. Se encontraron en ese sótano, en medio de un terrible hedor a putrefacción, una masa de restos humanos en descomposición. Se descubrieron más cuerpos enterrados en el huerto y otros cadáveres esparcidos por la casa. Nunca identificaron a algunos, sí, eran de la comunidad, pero muchos de ellos acabaron sin identificar. Como digo, se recuperaron 11 cadáveres, más uno que estaba fuera, pero luego, como ha desaparecido tanta gente en la zona, pues se cree que han sido asesinos de muchas más personas. Esta familia escapó, se fueron a territorio indio, y aunque algunos decían que los habían visto, que sí, que no, como eran ya terrenos donde las autoridades no tenían jurisdicción y no se atrevían a entrar por los nativos americanos, pues se les perdió la pista. Hay personas o hay historias o fábulas, algunos dijeron que habían atrapado y linchado a los Bender y los habían arrojado, sus restos de los 4 familiares, al río Verdigris. Otros dicen que no, que les mataron en un tiroteo y estaban en la estepa. Lo que está claro es que nadie reclamó la recompensa de los antiguos $3.000. Actualmente en el 2024 serían $76.300. Nadie la reclamó. Por lo que se cree que esta familia finalmente huyó después de haber matado y sus crímenes quedaron impunes. Y después de haber matado a esas personas y haber hecho lo que quieran que hubieran hecho con sus cuerpos, huyeron y vivieron en territorio indio hasta el final de sus días. ¿Habrán tenido legado? ¿Habrán tenido descendencia? ¿Quién sabe? Lo que está claro es que la realidad muchas veces supera a la ficción. Esta es una historia negra del folclore americano y que nos ha servido para traernos algunas películas que ahora, cuando os decidáis a verla, como La Casa de los 1000 cadáveres, y veáis que es una familia que está perturbada, que está trastornada, que está tocada de la cabeza y que hace cosas desdeñables, ya no digáis, es que es cosa del cine. No. Es que la realidad muchas veces supera la ficción. Hoy he traído el caso de los Bloody Bender, de los sangrientos Bender. Espero no haberos aburrido demasiado, haberos enseñado algo nuevo. Y nada, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos. Pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.